Hay optimismo que este año va a cerrar fuerte en muchos lugares del mundo, México incluido. Sin embargo, el año que entra no va a estar tanto de color de rosa. Si bien se cree que México puede acabar este año con un crecimiento del 4.5, 4.53, difícil que se llegue al 5 que el presidente está diciendo. El año que entra están diciendo que la economía mexicana podría crecer, si bien el 2%. A ver, Álvaro, platícanos de esto y qué repercusiones tiene. Te platico un poco, Eduardo. Claro, de algún modo el World Economic Outlook, ¿no? del Fondo Monetario Internacional, de algún modo reporte que indica hacia dónde va la economía mundial, indicaría que el 2021 para la economía del mundo representaría un 6% de crecimiento después de un 3.3% de crecimiento en el 2020 y esperan que para el 2022 se vuelva de algún modo al 4.4% y de algún modo se estabilice. Por supuesto, para lugares como Estados Unidos les va a ir mejor, 6.4% de crecimiento y 3.5% para el 2022. Las cosas se ponen interesantes cuando volteamos a los países que estamos en América Latina, porque en el mejor de los casos, el promedio se ubica en 4.6% de crecimiento y de cara al 2022, 3.1%. De hecho, como bien dices, los expertos del Fondo Monetario Internacional hablan de que las cosas para México es posible que fueran de algún modo el motor de la economía. Esto tiene mucho que ver con que Brasil no va a cumplir las expectativas de crecimiento. Las cosas en Brasil, como sabes, las nuevas cepas los tienen medio en la lona y las cosas se han complicado. Pero lo interesante de este reporte, Eduardo... Y si quiere preocuparse más, en México no sabemos cómo está lo de las cepas porque no nos están informando. Sí, bueno, que regresa a la conversación previa de falta de información. Pero lo interesante aquí, Eduardo, es este reporte, bueno, es un reporte que igual que ustedes, que todos los que estamos en esta industria, leemos y tratamos de ver cuáles son las perspectivas. Seguramente Liliana estaba ávida esperando a que saliera, poniéndole refresh en la computadora hasta que saliera la actualización de abril. Pero lo interesante, y creo que Liliana va a estar de acuerdo conmigo, es... Hay un par de páginas dedicadas a cuáles son los pasos recomendados por el Fondo Monetario Internacional para revertir los efectos del 2020 en la economía. Y lo interesante de esto, Eduardo, que aunque entiendo, y fíjate la palabra que estoy utilizando, entiendo que el presidente debe tener sus propias cifras y que al final del día debe tener sus propias estrategias. Al final México no tiene por qué seguir las estrategias de otros países. Es muy interesante ver que parecería ser que todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional estamos haciendo exactamente lo opuesto. Ahora, la razón por la cual es interesante es porque el análisis del Fondo Monetario Internacional es que antes de la pandemia los países reaccionaron, hicieron estímulos fiscales, movieron palancas que nunca se habían movido y que con eso lograron que el efecto de la pandemia fuera un tercio de lo que se esperaba. Es decir, que pudo haber caído la economía mundial alrededor de un 10%. Ahora, lo interesante es que dicen que salida la pandemia, los países van a tener menos margen de maniobra porque ya están endeudados y están sobreestimulados fiscalmente. Entonces, esto es súper interesante porque parecería ser que Andrés Manuel acierta en este sentido. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional inclusive ponía a Brasil muy fuerte saliendo de la pandemia y ahora resulta que no, que México está mejor, lo cual de algún modo reconoce que el Fondo Monetario Internacional también apenas está procesando la información. Eso es lo que dices, los países van a quedar tan endeudados que ya no van a tener recursos para seguir estimulando su economía o invertir en ella, ¿eh? Exactamente, y parecería ser que en ese sentido Andrés Manuel tomó una buena decisión, o el país, o Hacienda, o el Banco de México, como lo quieras ver. Lo interesante es en la segunda parte de la pandemia. No, aquí no es como lo quiera ver, la decisión fue del presidente de México. Es la única manera de verlo. Sí, ya sabes que hay gente que cree que cuando las cosas salen bien fue el presidente y mal fue Hacienda o el banco, ya sabes. Pero mira, lo importante es esto. Las recomendaciones que está haciendo el Fondo Monetario Internacional de cara a los próximos años tienen que ver con cosas que por lo menos yo no las veo y tienen que ver con construir una economía mucho más resiliente, es decir, que crezca en situaciones adversas, que sea inclusiva y que sea más verde. ¿Sí? Y esto, ninguna de las tres las veo, y tener mucho más infraestructura verde, a reforzar la asistencia social y los seguros sociales para disminuir la inequidad.
Y por supuesto dicen que los países que dependan de turismo y petróleo van a ser los peores afectados si no tienen los factores que acabo de explicar. Entonces, lo que nos debe preocupar, Eduardo, es que o de nuevo Andrés Manuel le saldrán bien las cosas y resulta que la ruta que está tomando México es la correcta, o se comprueba que México está mal parado de cara a los próximos años. Yo en lo personal creo que la economía tendrá que ser mucho más verde, creo que sí tenemos que tirarnos más hacia la sustentabilidad y que tenemos que trabajar en la asistencia social y en el subsidio en generación de empleo, que estas son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, especialmente cuando hay una combinación de tres factores que México cumple rápidamente. Gente joven, gente poco tecnificada, y muchas mujeres en el espectro laboral que perdieron el empleo. Esas tres las tiene México y parecería ser que no estamos haciendo nada al respecto para atenderlas. Liliana. Yo, sinceramente, todavía creo que es un poco prematuro hablar sobre qué países lo han hecho bien y qué países lo han hecho mal en términos de las medidas de recuperación. Tenemos países como Estados Unidos que van en su tercer paquete de rescate y que ya están planeando planes de infraestructura y de inversión, muchos apoyos adicionales. Y pues tenemos a México, ¿no? A mí sí me parece que... No hay que olvidar que Estados Unidos es un país que puede entrar en déficits año tras año porque imprime dólares y el mundo se los devora. Y también la Unión Europea, Eduardo, ahí también ha habido planes muy ambiciosos de rescate. No obstante, a mí me parece un poco aventurado empezar a calificar quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, ¿no? Estamos apenas terminando el primer trimestre de este año. Yo creo que todavía va a pasar finales de este año y yo creo que a mediados tal vez del año que entra podemos hablar de qué país ha tenido como mejores resultados en términos de recuperación. Y la pandemia aún no concluye y no sabemos qué va a pasar en él. Y las nuevas cepas y etcétera, ¿no? Ciertamente. Yo creo que lo que comenta Álvaro sobre la forma que se está endeudando, creo que también tenemos que revisar la deuda que está teniendo México en cuanto al total que estamos viendo. Según datos que he podido observar, la deuda que tiene a nivel federal se está incrementando y a nivel México es más comparada con las otras administraciones. No quiero decir que esté mal, pero sí hay que administrar y preguntar ese dinero en dónde se está yendo, qué se está utilizando y por qué, si se endeudó, por qué no se utilizó para poder activar la economía de nuestro país. Yo creo que endeudarse no es malo, pero saber en qué hay que saber utilizarlo, ese sería el cuestionamiento que hay que ver. Hugo. Oye, Eduardo, de lo que está hablando es Ramsés, que todavía el gobierno no lo ha dicho con puntos y comas, es que este 46% que se contrató, más que en el mismo periodo que Enrique Peña Nieto, no sabemos a dónde fue a parar por un lado, pero por otro lado tampoco se ha informado el gobierno por qué está cambiando, porque el discurso sigue siendo el mismo de no endeudarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque lo que dice Álvaro, que los hechos no lo están haciendo bien, hay algo ahí oculto. Este 46% del incremento... que la transparencia no es una de las principales virtudes de este gobierno, la transparencia. Hay mucha opacidad y no sabemos, pero podemos concluir que tal vez ese nuevo endeudamiento fue para las obras majestuosas y faraónicas que están realizando actualmente. No veo de otra porque, digo... Álvaro, para concluir. Mira, para concluir, definitivamente las cosas se ven interesantes a nivel mundial en términos de crecimiento económico. Es una buena noticia que el Fondo Monetario Internacional haya ampliado sus perspectivas. Habla de un regreso de la economía, un refortalecimiento de la economía mayor al que se esperaba. Eso es una buena noticia para todos los países. Y como bien dice Liliana, el examen está por llegar y ver si las decisiones fueron las correctas o no. No hay que esperar mucho, en 3 meses lo vamos a saber. O tal vez en más tiempo. La pandemia no ha concluido y todavía puede fastidiarnos bastante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.